Creo que todos alguna vez nos hemos sentido identificados con un personaje de manga anime, o por lo menos envidiar la forma de vivir que tienen muchos de estos personajes, una vida llena de emociones, de felicidad, de pasiones, etc. Personajes que de alguna u otra forma te atrapa su forma de ser, ya sea por su carisma, por su indiferencia, o simplemente por la forma en que actúa o piensa en varias situaciones cotidianas. Pero, ¿qué pasaría si un personaje, en vez de mostrarte una fantasía, una vida de ensueño, te muestra lo que estás tratando de evitar? Una realidad triste, cruda y amarga. Yo soy Devilmad y bienvenidos. Antes de pasar directamente a hablar de los personajes tridimensionales, creo que debo mencionar antes lo que es la escala de personajes. Esta sirve principalmente para colocar a los personajes de X obra dentro de una de estas tres categorías: unidimensional, bidimensional y tridimensional. Los personajes unidimensionales son aquellos que solo están para cumplir un solo rol en la trama. Estos no presentan casi ningún estado emocional ni ningún tipo de complejidad. La mayoría de las veces, estos personajes solo son utilizados para hacer avanzar la trama, siendo ellos una especie de llave para la historia y nada más. Estos personajes no son nada malo, media vez se queden como personajes de soporte, ya que a la hora de darles un rol protagónico muy importante dentro de la trama, haría que se volviera molesto y cansado ver un personaje plano todo el rato. Y no solo perjudicaría la experiencia de ver la obra, sino que gracias a lo predecibles y aburridos que son, también perjudicaría la historia en sí. Los bidimensionales son personajes que ya poseen más de una sola emoción o un solo rol dentro de la historia. Estos son los más convenientes a la hora de escribir una, porque a diferencia de los personajes unidimensionales, estos pueden aportar un poco más a la trama. No son ni tan sosos como los unidimensionales, ni tan complejos como los tridimensionales. Estos pueden llegar a tener algo de complejidad, sin embargo esto no llega mucho, ya que muchas veces se utiliza este tipo de personaje para que el espectador se sienta identificado con este. Algunas veces pueden llegar a ser algo impredecibles, pero después de conocer bien los rasgos del personaje, ya se puede predecir cómo actuará o pensará en ciertas situaciones. Ahora vamos con los tridimensionales, que es la categoría en la que me quiero centrar en este video. Estos personajes se caracterizan por ser complejos y tener su propia identidad. Esto hace que se vuelvan personajes impredecibles que en algún momento pueden actuar por un bien común, pero en otro pueden actuar solo por un bien propio, dependiendo del estado de ánimo que posea en ese momento. Sin embargo, esto no quiere decir que los personajes tridimensionales van a ser siempre unos acomplejados y que para ser uno siempre tengas que tener problemas psicológicos o existenciales. Un personaje pasa a ser tridimensional cuando este es el vivo reflejo de un humano, cuando no está ahí para que nosotros nos identifiquemos con él, sino que muchas veces estos existen para mostrarnos una realidad, para reflejar lo acomplejado o incomprensible que puede llegar a ser el ser humano. Aunque algunas veces esto puede llegar a ser un arma de doble filo, ya que estos personajes pueden ser fácilmente odiados por muchos debido a lo poco que se pueden identificar con estos, haciendo que para muchos les sea pesado ver una obra con un protagonista tridimensional. Pero si estos muestran algo de lo que muchos están tratando de evitar y nadie se puede identificar con estos personajes, entonces ¿cuál es el fin de los personajes tridimensionales? ¿Cuál es su función? A simple vista la respuesta a esta pregunta no es tan difícil, por lo que ya mencioné antes, que estos se encargan de demostrar una realidad y la complejidad del ser humano y ya. Pero no creo que pueda simplificar la razón de este tipo de personajes solo con esa respuesta, ya que sería una respuesta muy ambigua, debido a que la manera en que las personas miran a la realidad o a los humanos es relativa. Y ahí es cuando entra la visión, objetivo o emoción que quiera transmitir el autor. La mayoría de casos, estos personajes quieren asemejarse lo más que puedan al humano para que su historia se asemeje más a la realidad.
Esto se utiliza mayoritariamente cuando el autor quiere hacer una crítica social o centrarse en un tema en concreto, o simplemente quiere reflejar sus ideologías, creencias o filosofía de vida. Por ejemplo, tenemos a Light Yagami de Death Note. Una persona perfecta en varios aspectos, es uno de los ciudadanos más inteligentes de todo Japón, nunca tuvo problemas en tener citas o amigos por su atractivo físico, tiene su familia completa, su padre es un policía con unos buenos valores morales y éticos, tiene una vida estable económicamente. En resumen, toda su vida ya tiene un futuro estable asegurado en todos los sentidos. Sin embargo, es esa misma perfección lo que provoca un vacío en él, lo que provoca que sienta tanto desprecio no solo por la cotidianidad, sino por la sociedad que le rodea. Es por esto que cuando aparece la Death Note, él mira una oportunidad para cambiar el mundo en el que vivimos. Y miramos cómo de un simple antihéroe, Light pasa a ser un completo psicópata, individualista, sociópata, manipulador y ególatra con un serio complejo de Dios gracias a su visión retorcida de lo que es justicia. Como podemos ver, es un personaje que es redondo, que presenta su propia ideología y visión sobre el mundo y que nos demuestra que hasta las personas más perfectas pueden caer en tentación. Después tenemos a Satou de Welcome to the NHK. Una persona que a sus 22 años depende del dinero de sus padres por ser desempleado. Vive en un departamento bastante mediocre y la única manera que tiene de pasar el rato es ver televisión y ya. Una persona que padece de esquizofrenia, paranoia, inadaptación social, baja autoestima, depresión. Y todo esto cambia cuando Misaki aparece. Apreciamos cómo de una persona con un futuro incierto, desconfiado de sí mismo y completamente depresivo, pasa a ser una persona más segura de sí mismo, y en todo el desarrollo de la serie miramos cómo crea cada vez más lazos de amistad. Podemos ver un personaje acomplejado, bastante inseguro de sí mismo y de todo lo que le rodea, que poco a poco se va dando cuenta de sus errores como persona. Y por último tenemos a Shinji Ikari de Evangelion. Un personaje que refleja la depresión que vivió su creador, Hideaki Anno, en aquellos años. Todas las dudas existenciales, psicológicas y filosóficas que éste tenía fueron reflejadas en la personalidad de Shinji, haciendo que se vuelva un personaje acomplejado en varios aspectos hasta el punto de dudar de su propia identidad. Miramos un personaje que refleja todo lo que sintió el autor en ese momento, que más que mandar un mensaje moralista o pretencioso, transmite las emociones y sentimientos de su mismo autor, haciendo que la razón de la personalidad de este tenga motivos y coherencia, como si fuera un humano. Y así podría seguir y seguir mencionando a otros tantos personajes tridimensionales, pero creo que mi punto ya quedó bastante claro. En conclusión, puedo decir que un personaje tridimensional, aparte de enriquecer muy gratamente a una historia, también demuestra una escritura ingeniosa de parte del guionista, aunque eso no quiere decir que los personajes bidimensionales estén mal, pero desde un punto crítico es mejor un personaje tridimensional, ya que este puede proporcionarte una pincelada de la realidad, muchas veces de manera sutil e ingeniosa. Al ver su desarrollo o profundidad dentro de una historia, es casi como si estuvieras viendo las diferentes facetas de la vida de un ser humano como cualquier otro. Una vida impredecible, ambigua, injusta y llena de matices. Por lo general, muchos de estos personajes llegan a ser de mis favoritos, debido a que estos poseen su propia identidad, sus propias creencias, sus propias ideologías y su propia visión sobre el mundo, ya que más que personajes avanzando en una historia, son personas afrontando cada uno de los retos y obstáculos que la vida les impone. Son personas que buscan encajar en este mundo, una razón para seguir en este mundo, o saber quiénes son y por qué están en este mundo.